Hola, bienvenidos en una nueva edición de Orgullo Peruano, como todos los miércoles 10:30 de la mañana, esta vez con un peruano que yo considero que es de oro. Si estamos hoy iluminados, conectados con nuestro celular, viendo quizá la televisión o esa transmisión por televisión andina, usted dirá, pero ¿y cómo esto es posible? Por la luz, ¿cierto? Bueno, pues hoy día nuestro invitado es un emprendedor en el tema de la creación de software que nos facilitan la vida no solamente a los peruanos, al ciudadano a pie, sino también a las empresas, abaratando costos. No en vano, nuestro invitado es Marca Perú. Él es apurimeño, vino a Lima desde muy pequeño y hoy día nos va a contar toda su historia de emprendimiento y lucha para alcanzar no solamente distinciones y reconocimientos, sino también toda la inventiva que ha desarrollado y ha permitido que muchas familias peruanas tengan calidad de vida, pero sobre todo por ello cultivar un concepto de ciudadanía y emprendimiento. Él nos va a contar sus secretos. Estamos hoy como invitado con Walter Sánchez, ingeniero eléctrico. Bienvenido, Walter, a esta edición de Orgullo Peruano. Encantada de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Cecilia, muy amable. Bueno, a tu disposición. Claro que sí, Walter. Yo un poco veía los logros que tú has alcanzado en todos estos años, pero veía en ti una historia de emprendimiento desde muy pequeño, ¿no? Porque tú has llegado a Lima no a los 20 años, no jovencito, sino has llegado siendo un pequeñito, apenas a los 11 años, claro que sí, acompañado de un familiar, pero tienes una historia muy rica que contarnos. ¿Cómo así tú llegas a Lima desde tu natal Apurímac? Bueno, recuerdo en esa época estaba empezando la secundaria en un colegio en la zona rural, o sea, de mi pueblo, que es rural. Yo tenía que viajar un día a caballo para llegar al Chuquibambilla, que es la pequeña ciudad, la capital. Entonces hubo huelga en esa época de docentes y la huelga duró mucho tiempo. Y precisamente en ese tiempo llegó un tío mío de visita de Lima allá. Él viajaba cada cierto tiempo a ver a su mamá. Y entonces me cuenta, mira, Lima es así, es bonita, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿quieres irte? Sí, yo quiero conocer, yo quería conocer otros mundos. Y me decidí venirme, ¿no? Mis papás, bueno, aceptaron la propuesta. Me vine porque como tenía 11 años dijeron, bueno, pues este año está perdido, no importa que no estudie, que conozca Lima. Y pensaba pues, volver, regresar para continuar la escuela, pero finalmente me quedé en Lima. Terminé aquí la secundaria, pasé a la universidad y bueno, pero a los 11 años eras un niño, digamos, visto en la sociedad de hoy, 11 años es un niño. Sin embargo, Walter me cuenta que desde los 3 años, que era pequeñito, las ovejas eran más grandes que él ya un poco ayudaba a la familia haciendo el pastoreo y un poco, bueno, jugando en medio de nuestra naturaleza maravillosa. Pero eras un niño, Walter, 11 años, eras un pequeñito, debe haber sido un poquito, quizá, extrañar a tu mamá, a tus hermanas que se habían quedado ahí, porque prácticamente tú eras el hombrecito de la casa porque tu papá era maestro y tenía que ausentarse temporadas muy largas para poder atender a otros niños, para que tengan educación, porque él siempre tuvo esa vocación muy marcada de maestro. Sí, él era maestro, sí. Ella es jubilada ahora, vive en Cusco. Pero claro, cuando uno vive en el campo, la ventaja es que uno aprende a ser independiente desde muy pequeño, ¿no? Aprende a vivir en el campo, a sobresalir porque tienes que pastear los animales, tienes que ayudar en el cultivo de las chacras y llevar las cosas. O sea, yo a los 3 años pasteaba ovejas, mi mamá me mandaba y me iba con mi cocaví, así se llama en quechua, o sea, la lonchera, que iba uno en la cintura su mote y ya está. Y cabalgabas, me imagino, eso, ¿no? También desde muy chiquito. Sí, cabalgaba, más o menos a los 6, 7 años ya cabalgaba. Me acuerdo que a los 6, 7 años más o menos, una de mis hermanas había viajado a la ciudad y el carro llegaba a un pueblo cercano, en un camión, y me mandaba mi papá, anda, recoge a tu hermana. Entonces yo me iba con el caballo, 2 caballos solo, jalando, y viajaba solo hasta ese pueblo a recoger a mi hermana y regresaba, ¿no? O sea, sí, pero desde muy pequeño, digamos, tú sí tenías claro que tú no querías quedarte quizá en labores agrícolas o quizás siendo un maestro, sino tú querías quizá otro tipo de carrera, de profesión, algo más que iba por tu mente, porque en esa época tú me contabas que no había luz, supongo, claro, ahí en casa, porque el tema de la energía se ha ido dando poco a poco a través de las décadas acá en nuestro país. Entonces no había, digamos, un pensamiento quizá digital de decir voy a crear un software, voy a trabajar en eso. ¿Cómo lo tenías claro en ese momento? No, el mundo es distinto, ¿no? A esa edad. De hecho, no tenía idea de lo que era un carro. O sea, cuando era pequeño no conocía lo que es un carro.
Me imaginaba, cuando decían carro, me imaginaba que era una cosa que tenía 4 patas, como el caballo, ¿no? Entonces, menos podía imaginar otro mundo, que pudiera haber un televisor, por ejemplo, no tenía idea, ¿no? Lo único que teníamos allá era una radio que funcionaba a pilas, y yo pensaba que las personas que hablaban estaban allá adentro. Entonces, esa es una anécdota que muchas personas, ¿no? Sí. Del interior del país siempre piensan que las personas, igual imagino que también pensarían lo mismo, o quizá cuando ves siendo niño, una pantalla de televisión, claro, que estas personas están detrás y detrás del aparato, un poco hablando y desarrollando estas labores. Sin embargo, me cuentas que, bueno, haces el colegio en Lima siendo pequeño gracias a tu tío, que no tenía hijos y que un poco como que te acoge como una gran figura paterna acá en su hogar en Lima. Pero ¿cómo fue ese tránsito con el colegio? Porque yo supongo que, a ver, tú me desmentirás si no es así, que hasta quizá estudiar en un pueblo más pequeño, es hasta más hermoso con tus compañeros, hay un sentido de hermandad. En cambio, llegas a una Lima en una década especial, una Lima fría, una Lima desafiante, una Lima que no recibía en ese momento, digamos, con tanta amabilidad a las personas que venían del interior, a los migrantes. Sí, de hecho había mucha discriminación, había mucho maltrato a las personas que venían del campo, ¿no? Claro, la palabra en esa época de decirte eres serrano era la discriminación, o sea, uno llegaba porque llegaba a la sierra y sentía. ¿Qué sentías tú cuando te decían serrano, creían que te insultaban de esa manera? Claro, uno sentía que lo insultaban, ¿no? Entonces uno se sentía disminuido, ¿no? Eso, incluso la gente que vive en el campo ya tiene una suerte de emoción reducida, o sea, como que se siente relegada porque es serrano, ¿no? ¿Y te sentiste tú así en algún momento? No, por supuesto, claro, al principio cuando era pequeño yo sentía mucho esos temas, ¿no? Sin embargo, yo creo que me adapté fácilmente porque cuando yo vine acá a Lima, mi tío me matriculó en una academia para aprender algo mientras no había colegio. Entonces estudiaba ahí y hacía las tareas y me parecían simples los problemas de matemática. Entonces los amigos que eran del barrio, pero nacidos en Lima, decían, oye, ayúdame, ¿no? Entonces se hacían amigos míos. Empezaste a destacar, claro, digamos, por las matemáticas, y un poco a integrarte a través de esta habilidad, digamos, matemática que tenías. Sí, entonces ya no sentían un rechazo hacia mí, sino más bien una suerte de el amigo que les podía ayudar, un poco de admiración, creo yo. ¿Y dejaste de hablar el quechua en aquella época? Porque tú eras quechua hablante, más bien. Claro, el quechua no he olvidado de hablarlo, lo que pasa es que no tengo con quién hablar. Pero cuando me vine a Lima hablaba simple español, incluso cuando entramos, en esa época, pues cuando uno empezó a ver la escuela, que era transición, le obligaban a hablar español. Entonces uno iba a la escuela, todos los que vivíamos en la escuela, dentro del salón, obligatoriamente hablábamos español, y afuera todo el mundo hablaba quechua, ¿no? Y así era, entonces ya yo sabía hablar español ya porque me enseñaron en esa época. Y cuando vine a Lima, lógicamente todo el mundo habla español, y no tenía con quién hablar quechua, entonces... Pero el quechua es más tierno, ¿cierto? En sus acepciones, además te acercaría mucho a los tuyos, a tu mami, porque igual, ¿no? Por más que ya tú eras un hombrecito, igual yo siento que quizá, tú me dirás, extrañabas el calor de la mamá, el regazo... Por supuesto, ¿no? De todas maneras, al principio uno extraña, uno quisiera volver, choca con el sistema de la ciudad, con el campo, entonces lo primero que uno dice es, ¿a qué vine? ¿Me voy? ¿No? ¿Cuándo me voy? ¿No? Y el quechua sí es más melancólico, es mucho más cariñoso, eso es parte del lenguaje, es la cultura, ¿no? Y también tiene una expresión más triste, de más soledad, porque uno allá está solo en el campo, tienes todo el mundo, pero te sientes solo, ¿no? Por eso que el huayno, esas músicas son expresiones tristes que representan pues la emoción, el sentimiento de las personas que viven en el campo, ¿no? Así es, pero inmediatamente te incorporaste al sistema universitario, has estudiado incluso más de una carrera en la universidad, y en las épocas digamos, un poco difíciles, de los años de esas décadas de los 90, la ingeniería electrónica, digamos, que era lo top que estaba en ese momento, y era algo que tú también ansiabas estudiar, sin imaginar que luego con el correr de los años ibas a poder crear con tu equipo un software que iba a permitir, digamos, automatizar procesos que iban a generar ahorro, iban a generar exactitud al momento de todo lo que es la instalación de los sistemas eléctricos, que nos permiten, como bien decía yo al principio, tener luz
¿no? Y poder gozar de tanto de la vida que nos gusta, que el internet, que la televisión. Sí. ¿Cómo así es que tú llegas a esto? Bueno, cuando entro a la universidad, mejor dicho, para entrar a la universidad no tenía idea tampoco de qué cosa me gustaría estudiar, no tenía mucha información. En esa época no existía internet, ¿no? Lógicamente, solo existía la radio, la televisión, los periódicos. Entonces, un primo mío que ya vivía aquí en Lima, era suboficial de la Marina, me decía, no, tú tienes que estudiar electrónica porque es lo máximo que hay acá, ¿no? Y conocí algo de eso, entonces me anima. Y yo digo, yo tengo que postular a electrónica, más digamos, por la recomendación de él, ¿no? Y otro detalle es que cuando uno terminaba la escuela, acá, el colegio, perdón, 18 años, tenía que ir al servicio militar obligatorio. ¿Hiciste ese servicio? No, yo busqué la forma de no ir al servicio, justamente porque mi primo decía, vas a perder tiempo en el servicio, no vas a aprender mucho y te van a maltratar, etcétera, porque él ya había pasado eso, claro. Era militar. Entonces decía, no, tienes que postular a una universidad, una vez que ingresas puedes pedir la exoneración del servicio. Claro. Entonces si yo termino la universidad en diciembre, perdón, la escuela, el colegio en diciembre, que es lo normal, y los exámenes de admisión eran en marzo o a mediados de año. Entonces postulo en marzo a San Marcos y ingreso a la carrera de matemática. Entonces ya tenía la constancia de estar en la universidad y con eso él me ayuda a hacer un trámite para solicitar mi exoneración. Primero me hacen una suspensión temporal y después me exoneran, ¿no? Entonces yo ingreso a San Marcos por una necesidad de querer no ir al servicio militar, sino más bien estudiar. Claro. Y luego ya estando en San Marcos digo, pero yo quiero estudiar electrónica en la uni y voy a prepararme, pero no podía prepararme. Uno, porque no tenía dinero para ir a una academia, y otro porque como ya estaba en San Marcos dije, voy a estudiar matemática, porque seguramente como ya voy a estudiar matemática voy a saber más para postular. Pero la cosa no era así, porque una cosa es matemática pura, que es análisis científico, y otra cosa es el examen de admisión, donde uno tiene que hacer operaciones matemáticas, claro, y a la velocidad que uno necesita, ¿no? Así es. Y para poder competir. Entonces, más bien me alejé del espacio de la competitividad para poder postular. Y de hecho, la primera vez que postulé no ingresé por un error básico. Yo nunca había postulado a la uni, no tenía idea cómo era el examen, y me olvidé de marcar el tema que correspondía a mi examen, y me pusieron 0-0. Yo di un buen examen, ¿no? Son 3 exámenes en la uni. En el segundo y tercero saqué una buena nota y casi ingreso todavía teniendo 0-0 al principio. Mira, qué increíble. Pero no ingresé. Sí, pero y justamente en todos estos avances que tú fuiste dando desde salir de Apurímac, llegar a Lima y todo eso, ¿cuál tú crees que haya sido, digamos, el motor o el insumo principal, si hablamos en términos más empresariales? ¿Cuál sería el insumo que tú le recomendarías a todos estos chicos que ahora dicen, bueno, quiero estudiar esto o aquello, podré, no tengo dinero, no tengo facilidades? ¿Qué es lo que crees tú que pueda empujar a alcanzar un objetivo de este tipo? Yo creo que es la capacidad que uno debe tener de poder vencer las dificultades, ¿no? Porque todo lo que estamos hablando son temas que uno le pasa y mucho puede decir, bueno, yo ya perdí, ya no hago, me dedico a otra cosa, ¿no? Pero cuando uno traza un objetivo y tienes pues la voluntad de hacerlo y tienes atrás esa capacidad, uno siempre intenta, vuelve a hacerlo o cambia de estrategia y lo sigue haciendo. La empresa es eso. ¿Tú crees que un poco, por eso es que han obtenido logros, han logrado ser calificados como empresa con marca Perú, incluso participan ustedes ahora de ruedas de negocios internacionales en donde pueden llevar esos software que ustedes preparan, ¿no? Hacia otras empresas y de hecho están en mercados foráneos? Sí, los softwares que hemos desarrollado, hemos hecho muchas cosas, pero bueno, los que más han destacado son los softwares que son para automatizar los diseños y cálculos de diseño de ingeniería para redes eléctricas en líneas de alta tensión, redes de media tensión, redes de baja tensión que llevan la luz a las zonas rurales y todo eso, ¿no? Entonces lo que logra el software es reducir costos en la fase de diseño y en la fase de construcción y ahorra costos a todos los que están involucrados. Claro, incluso en la cadena nos está ahorrando también en el recibo de luz. Para quienes creen que esto es solo para las empresas, no señores, es en el recibo de luz en donde nosotros, gracias a emprendedores peruanos como Walter, es que podemos gozar del servicio y de repente a precios más justos debido a esta automatización, ¿cierto? Porque reduce costos de la instalación y eso se refleja en la tarifación, ¿no? Y una cosa es que esos software fueron desarrollados en Perú, y cuando salimos a otros países no existían herramientas similares. Y actualmente hemos adaptado el software para el uso a nivel mundial. Entonces, tenemos usuarios en más de 25 países actualmente formalmente registrados.
casi toda Latinoamérica. Países, parte de Europa, tenemos algunos países incluso en África que ya están empezando a usar el software. Claro, porque mucho se habla de que China, Europa, Estados Unidos, pero también en Perú tenemos ingenieros altamente capacitados como tú y todo el equipo que te acompaña, que pueden trabajar en la investigación, invirtiendo incluso sus propios recursos para poder sacar adelante productos de este tipo, ¿no? Sí, una dificultad en Perú es que no tenemos promoción a la investigación, o hay muy poca promoción. Pero eso no te ha detenido porque ustedes mismos, digamos, claro, cuando hay pasión uno puede continuar trabajando, claro, ¿no? Y sacando adelante. Uno tiene que hacer un esfuerzo doble para poder lograr eso, ¿no? Cosa que si tuviéramos en otros países desarrollados, pues eso está promovido, está financiado por el Estado, sería mucho más fácil. Pero eso es, digamos, un esfuerzo y un ejemplo, digamos, claro, concreto, que existe, que le estás dejando a los dos pequeños que tienes en casa y que digamos que son la luz de tus ojos y los que están un poco quizá continuando tal vez el camino de acá a algunas décadas cuando ya tú decidas, digamos, dejar el legado, ¿no? Claro, el mensaje es que si bien acá tenemos muchas dificultades, de repente no tenemos mucho desarrollo tecnológico, pero sí es posible hacer tecnología de punta aquí en el Perú, ¿no? Requiere un poco más de esfuerzo, más dedicación, más sacrificio, pero sí se puede. Tecnologías que están al nivel de cualquier otra tecnología que se desarrolla en países desarrollados y podemos llevar eso al mundo, ¿no? Y lo que esperamos, de hecho, pues es que lo que se haga acá y que ha sido ventajoso y que ha sido demostrado con los premios mundiales que nos han dado, siga en su desarrollo al futuro, ¿no? Y eso es lo que buscamos. De hecho, acabas de regresar junto con tu equipo de México, donde han recibido una distinción muy importante en lo que es el rubro donde ustedes se desarrollan. Sí, recibimos un premio México hace poco, el premio a la calidad y a la innovación tecnológica en el sector eléctrico, que es precisamente donde nosotros estamos desarrollando estas tecnologías, ¿no? Walter, y ahora que tú en el año 2019 ves hacia atrás la llegada a Lima, los inicios, supongo te acuerdas de tus papás, me dices que tu papá está jubilado ahora. Si tú tuvieras a tu mamita ahorita enfrente, ¿qué cosa le dirías? Mira, mamá, lo que he logrado, ¿cómo te sientes, o sea, en ese momento en referencia a tus padres que son, digamos, el tronco y que te afinca a lo que es tu vida, ¿no? Claro. La personalidad de los niños, y está demostrado, se forma cuando son pequeños, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí la labor de mi madre ha sido fundamental, en el sentido de que nos ha enseñado a enfrentar las cosas, a ser independientes, a lucharla, ¿no? Con cosas básicas que no hay en la ciudad, pero bueno, en todo sitio existe. Es la sabiduría, en campo, ¿no? hay Materna. cosas básicas que uno lo aprovecha y eso lo forma como persona, ¿no? O sea, ha sido un eje, digamos, claro, ¿no? un elemento básico. Por ejemplo, uno está llevando las ovejas al campo y cae la granizada. ¿Qué haces, no? Entonces uno puede escaparse y irse a su casa, pero la responsabilidad lo lleva a uno, que tiene que sobrellevarse eso, recibir, pues cuando son granizadas son bolas de hielo que le cae a uno, y con el dolor y sobre eso llevar y salvar eso y llevar lo que tienes, ¿no? O sea, tu material, tus ovejas, salvarlo, ¿no? Entonces, claro, esa es una forma de vencer una dificultad. Entonces, esa es la formación que a uno, cuando es niño en el campo, le hacen ver, y eso es lo que aprende. Son las primeras lecciones, las digamos, primeras ¿no? lecciones de vida, ¿no? Y eso uno lo lleva en el alma y eso es lo que trata de traducirlo cuando es adulto, bajo otras circunstancias, en otros enfoques, en otros espacios, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es fundamental para una persona, y no solo puede ser en el campo, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Y hoy que ya tú eres un empresario, digamos, que ha logrado cuajarse en cierto sector de la industria, estás trabajando en todo un tema de inventiva tecnológica, ¿cuál sería una, digamos, no sé si la palabra exacta sea recomendación, pero a todos estos chicos que estudian ingeniería, a todos los que quieren comenzar recién sus estudios universitarios y dicen, bueno, el Perú no, pues porque acá en el Perú no, las cosas son muy difíciles, ¿cuál sería tu principal recomendación para toda esta gente que se viene, incluso también para tus niños, ¿no? Que también todavía están en etapa escolar? Sí, bueno, si uno tiene una idea, es posible hacerlo en el Perú. Y lo único que tiene que hacer es tomar una decisión y tener la suficiente voluntad para poder continuar y perseguir ese objetivo hasta lograrlo, ¿no? Eso es lo que yo les recomendaría a los jóvenes. Si es que alguien tiene una idea, un objetivo, buscar primero qué es lo que puede hacer, porque hay muchas cosas por hacer. Entonces, buscar un objetivo, qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede ser útil y que no esté hecho. Y hacer eso, y si vemos que eso es funcional, es útil, perseguirlo y lograrlo, ¿no? Muchos buscan soluciones fáciles, ¿no?
También nosotros cuando estamos en la universidad nos decían, salgan de la universidad y váyanse al extranjero porque en el Perú no hay futuro. Algunos docentes nos decían eso, ¿no? Pero en realidad sí hay. Lo que pasa es que hay que encontrar qué cosa podemos hacer aquí. No todo lo podemos hacer, no tenemos capacidad para competir con muchas cosas de países desarrollados, por ejemplo, pero sí hay mucha tecnología en otros aspectos que lo podemos desarrollar y que no están haciendo seguramente en otros lugares. Si tuvieras que volver a repetir tu historia de vida, ¿la repetirías tal cual o le cambiarías algo? Yo supongo que si tuviera la experiencia que tengo lo haría mucho más rápido, mucho mejor, ¿no? Uno en el camino aprende muchas cosas, con los errores que comete aprende muchas cosas, entonces siempre uno dice, si yo tuviera la experiencia no cometería los mismos errores, pero no dejaría de hacer lo que uno ha hecho, ¿no? Claro que sí. Walter, la media hora se nos ha pasado volando. Me encantó tu testimonio de emprendimiento, tu testimonio de vida, de cómo te has podido conducir de una manera honesta y ética en este ambiente de la innovación tecnológica, del empresariado, dándole trabajo a otros peruanos como tú y, como bien dices, poniéndole mucho empuje y pasión a lo que haces. Te agradezco mucho tu visita acá con nosotros en Orgullo Peruano y bueno, así llegamos a una edición más del espacio. Nos despedimos, le habla Cecilia Fernández en esta edición también y nos vemos el próximo miércoles si Urula lo permite, pero antes llevar la lección del ingeniero Walter, que nos dice que todo lo que hagamos con pasión sin duda siempre va a llegar a un buen puerto. Nos vemos el próximo miércoles.